¿Tienes el dato de más o menos con cuánto se retiraría un mexicano Bueno, ahí ahorita? va. Bueno, te puedo decir porque si nada más estamos, y esto es, insisto, es bueno y es malo, hay que verlo Sí. desde las dos perspectivas. Si solo te confías a la aportación tripartita que hacen a tu cuenta del SAR o del Afore, cuando termines tu vida productiva y empieces tu vida de descanso, no te van a dar todo el dinero, No. se lo acabas. Te van a dar mensualidades. Y creo que a la fecha el promedio es Hola, mi nombre es Gustavo Silva y esto es Drinks and Share, el podcast donde platicamos de temas de recursos humanos, pero para todos. El tema de este episodio se titula Estamos jodidos, Afore, y el cual estará dividido en dos partes, y el día de hoy traeremos la primera. Platicamos con José María González Lara. Él es economista por la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en finanzas públicas en el Instituto de Administración Pública. También cuenta con un curso en mercados financieros por la UNAM y una maestría por la UADC. Es docente, articulista, investigador y hasta locutor de radio. Además, tiene experiencia laboral en el sector público, consultorías y distintos cargos dentro de la propia Universidad Autónoma de Coahuila, donde actualmente es coordinador de extensión universitaria. Platicamos sobre los antecedentes de la Afore y el por qué se volvió insostenible y ahora nuestra pensión será de un monto muy pequeño. Síguenos en nuestras redes sociales en Drinks and Share MX, tanto en Instagram como en Facebook, más en Insta que en Facebook, o en mi LinkedIn personal como Gustavo Silva. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, gracias por la invitación. Ok, ¿nos puedes platicar un poquitito más de ti para que te conozca nuestro auditorio y luego ya arrancarnos de lleno con todo la información que nos traes? Bueno, pues yo estudié economía y luego maestría en administración y un diplomado, una especialidad en finanzas públicas y otros diplomados en otras cosas, ¿no? Y la docencia pues desde hace 23 años. Y bueno, pues nos hemos especializado en el análisis económico y por otro lado pues la parte social de la universidad, que es la extensión universitaria que nos ha tocado coordinar por estos años, es la relación y la formación social de los estudiantes apoyando a comunidades vulnerables. Y bueno, pues algunas aficiones, ¿no? Los programas de rock y de los Beatles y escribir sobre economía en algunos medios. Y bueno, pues no se debe hablar de uno, ¿verdad? Okay, sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por darnos esta breve introducción a todo a tu experiencia, a lo que has hecho. Y de lleno, la pregunta, ¿por qué el gobierno vio una necesidad de crearle un fondo de ahorro a los trabajadores? No digamos a partir de la ley en que se creó a los Afores, sino más atrás. ¿Por qué el gobierno vio esa necesidad? Fíjate, la Revolución Mexicana es una revolución social que se concretiza en la Constitución del 17, en Querétaro, ¿verdad? 5 de febrero del 17. Y ahí surge el aspecto de la legalidad en el ámbito laboral, y de ahí surge la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo pues busca garantizar los derechos y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras en todos los ámbitos, digamos, en todas las áreas, pues, de la especialización del trabajo. Pero es hasta los años 50 en que se establece el Instituto Mexicano del Seguro Social en varios aspectos. El primero es la preservación de la salud, ¿sí? Antes que había hospitales municipales, hospitales estatales. Y también, bueno, la preservación de la salud desde que naces hasta que mueres en el Seguro Social para los trabajadores. Okay. ¿Sí? Después se puso la condición de el seguro voluntario, tú aportas.
Y también el segundo aspecto del seguro social es la seguridad social, que implica las pensiones a los jubilados. Okay. ¿Cuál es el principio o el espíritu de las pensiones? Se supone que todas las personas trabajamos para ganarnos la vida, y en ese trabajo suponemos que aportamos al país pues nuestros conocimientos modestos o amplios, y luego con el tiempo nuestra experiencia, de tal manera que tenemos derecho, como un derecho laboral o inalienable, el descanso. Okay. Y el descanso pues es hasta cierta edad, de los 60 a 62 años en adelante. Y el descanso implica, ¿por qué? Porque es una cuestión natural, ¿sí? A partir de cierta edad, la salud se convierte en reserva de salud. Desde que nacemos estamos preparados para morir, ¿verdad? Sí. Pero a cierta edad empieza el cuerpo a requerir más, insumos para preservar la salud que va quedando como reserva o como resto. Y por eso el ser humano pues merece por derecho descansar, ¿sí? Y descansar implica no estar en la casa. Puedes descansar, como se dice, se descansa haciendo adobes, ¿verdad? Para que te dediques a lo que más te gusta en tiempos, porque en tu tiempo de trabajo no te permitía el trabajo realizar actividades de tu gusto, de tu, recreación, ¿sí? Entonces es un derecho al descanso por todo lo aportado a la sociedad y al país, y es un derecho a cuidar la reserva de salud que corresponde a cierta edad. ¿Sí? Ese es el espíritu de las pensiones, ¿sí? Y cuando se creó esto, originalmente supongo que sí era sostenible por parte del gobierno. Así es, mira, porque en principio los fondos de pensiones, y sobre todo estos del Seguro Social y del ISSSTE, porque el ISSSTE es la seguridad social para los trabajadores del Estado, de los gobiernos, y entonces, como la población, la pirámide poblacional era, hay gente trabajando y hay pocos jubilados, entre comillas, o eventualmente, de tal manera que eran fondos solidarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu vida laboral tú aportas, ¿sí? Aportas para tu futuro, pero eso que estás aportando en este momento está sosteniendo a los jubilados. Sí. ¿Sí me explico? Pero estás hablando de una pirámide poblacional, por poner un número, 100 trabajadores en activo para cuando empezó esto, para 20, 30 jubilados, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque el promedio de vida se ha incrementado por el avance de la ciencia, por la misma seguridad social que ahora tiende a una cobertura más amplia. Hace años, ¿cuánto era más o menos la esperanza de vida de un mexicano? Yo me quedé hace 3, 4 años con 72 para hombres, 74 para mujeres, promedio de vida. Creo que ya se incrementó a 74 hombres, 76 mujeres, ¿sí? Te doy el dato porque son pocos años de distancia. Sí. Pero ¿qué quiere decir? Que si tú te jubilas a los 60 años, pues en ese promedio de vida tienes alrededor de 14 años de vida, de descanso. Sí. Tu vida productiva concluyó no porque no puedas hacer algo, sino porque tienes ahora el derecho de hacer lo que tú más te gusta, ¿verdad? Y bueno, pues lo que pasa es que entonces esto inició así en los años 50 y estos fondos solidarios continuaron. Y no nada más es el Fondo Solidario del ISSSTE y del IMSS, también hay fondos de pensiones particulares como el Magisterio, como los trabajadores del petróleo y los trabajadores de CFE. Creo que Telmex tiene su propio fondo, ¿sí? Pero entonces esto, yo voy a dar mi opinión al respecto. Sí, claro. Es obvio que por el incremento del promedio de vida en hombres y mujeres, tengo entendido que en los 60 el promedio de vida era 65, 68, ¿sí? No esperaban que viviéramos tanto en un futuro. Es decir, sí, claro, y entonces la pirámide se ha invertido, sí. ¿sí? Hay un buen número de pensionados en activo en sus gustos y preferencias, y los trabajadores cada vez son menos, ¿sí? Entonces se ha generado un problema porque entonces ya no es así, pero por eso se tomó esta decisión. Los que sostenían se hicieron menos
y los jubilados se hicieron más. Enseguida continuamos con nuestro invitado de hoy. No te robo más de 30 segundos, pero interrumpo para platicarte un poco sobre mi otro proyecto llamado Empleo Ideal, donde buscamos ofrecer soluciones integrales, innovadoras y confortables en procesos de atracción de talento. Si comentas que nos conociste por medio del podcast, tendremos un descuento especial. Seguimos con el episodio. Entonces se generó un problema de financiamiento. Hay universidades que tienen sus fondos propios que están en un problema muy serio, ¿sí? Por ejemplo, hay universidades que para sostener a un jubilado se requieren 4 o 5 activos, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedió? En inicios de los 90s, previendo esta situación y pues tratando de arreglar el problema, esos fondos solidarios se convirtieron en una cuenta individual. Cuando ¿sí? es a partir de la ley del 97, supongo, que se sí, forman los afores. Sí, del 96-97, sí. ¿sí? Que surge el sistema de ahorro para el retiro. Ajá. Y entonces los anteriores continúan, ¿verdad? Pero sí. A partir de ahí, tú ya no estás en un fondo solidario, es decir, no te sostienen los que están trabajando cuando te jubiles. No. Yo lo veo eventualmente bien, pero hubiera planteado otra estrategia. Un momento más la comento. Ok, gracias. Y entonces se generan las cuentas individuales. Y lo interesante, esto es interesante porque en los fondos solidarios, en la seguridad social, que repito, implica salud y pensiones y otros derechos, ¿verdad?, de los trabajadores, pero principalmente esos dos, hay una aportación tripartita. El trabajador aporta, el patrón aporta y el gobierno aporta. Para este sistema de ahorro para el retiro, sigue ese mismo esquema. Tu cuenta individual te aporta el patrón, aportas tú y aporta el gobierno. ¿Cuánto aportas? El 6.5 de tu sueldo. Sí. El 6.5 mensual. Y entonces ya la responsabilidad de tu futuro de manera individual corresponde a tu propio interés, a tu propia perspectiva de tu vida, ¿no? De tu futuro. Y en ese sentido yo no lo veo equivocado. ¿Y por qué tener el control, como decías, de los fondos solidarios? ¿Por qué se le dieron ahora a instituciones, por decir, privadas como bancos y todo eso? El Seguro Social tenía ahora se juntó con un banco comercial. Pero dice el Estado, fíjate bien, el Estado dice, bueno, así lo plantearon, sí. ¿Para qué recibo yo los ahorros individuales? Mejor que lo administren empresas privadas, ¿sí? Que es el Afore, que son estas empresas financieras que reciben tu ahorro y el de miles o millones, dependiendo de la competencia entre ellos. Y se dan dos características, ¿verdad? En ese sistema está aportando el gobierno, tú y el patrón. Pero se le permite por la ley esos fondos dos cosas. La primera es financiar proyectos. Como sucedía con el aeropuerto. Así es, ahí metieron estos sí. fondos, ¿sí? O buscar espacios de rendimiento financiero. Y ahí es a riesgo, ¿sí? Es decir, una aportación individual es poco, pero junta 10,000 o junta 200,000, pues ya es un buen volumen de ingreso financiero o de dinero. Las empresas estas de las Afores, del Fondo de Retiro, tienen esa atribución de buscar un rendimiento mayor de lo que ellos ofrecen. A ver, ¿de dónde te van a dar tu rendimiento? Porque tú ahorras y te deben dar un rendimiento. Sí. Está alrededor del 1.3% en promedio, ¿sí? Anual. ¿De dónde? Pues estas empresas del sistema para el retiro, privadas, que reciben tu aportación, la aportación del gobierno y la aportación del patrón, bueno, mueven estos fondos. Y aquí hay una crítica, ¿sí? Ellos te garantizan tu comisión. Pero si mueven los fondos, hay el riesgo de pérdida o de minusvalía.
Y bueno, cuando firmas el contrato les das esa atribución Sí. y esa permisibilidad que muevan tu fondo de ahorro para el retiro. Individual, obvio, pero lo hacen de manera en volumen. Se han dado, si en ese movimiento, puede ser hasta en empresas que coticen en bolsa, si en eso ganan, tú ganas una plusvalía, pero ellos también ganan, porque se llevan una parte de eso, dependiendo de la empresa. Pero si pierden, ellos no pierden. Ok. ¿Sí? El que pierde es el trabajador. ¿Y tienes el dato de más o menos con cuánto se retiraría un mexicano ahorita? Bueno, te puedo decir porque si nada más estamos, y esto es, insisto, es bueno y es malo, hay que verlo desde las dos perspectivas. Si solo te confías a la aportación tripartita que hacen a tu cuenta del SAR o del Afore, tú decides en cuál empresa estar. Sí. Hay varias, ahí no las voy a mencionar porque además ni me las sé todas, ¿no? Pero si tú nada más te confías a eso, cuando termines tu vida productiva y empieces tu vida de descanso, no te van a dar todo el dinero. No. Se lo acabas. Te van a dar mensualidades. Y creo que a la fecha el promedio es alrededor de 3,800 pesos al mes. ¿Sí? Es decir, es muy poquito. Si ahorita no hacemos nada con 3,000, No, imagínate no. que nos jubilamos los de mi edad, por decir, dentro de 30 años. Y hay que mencionar que con esa reserva de salud, digo, así es la vida, el cuerpo pues va requiriendo de más enseres de atención, ¿verdad? Sí. Más insumos médicos, etcétera. Entonces, la verdad es que desde la perspectiva de solo la aportación tripartita, parece ser que no es una expectativa muy positiva. Por eso la ley permite, y esto hay que decirle a la raza, ¿verdad? Sí. La ley permite que hagas aportaciones voluntarias. Yo siempre digo que ganes lo que ganes, claro, hay gente que no lo puede hacer, que tiene necesidades. Por disciplina, dedicarle al ahorro un porcentaje de tu ingreso. Okay. ¿Sí? Lo que se recomienda es el 30%. Si tú ganas 10, pues ahorra 3 y juégatela con 7, ¿sí? Pero de ese 30% es recomendable que de ese 30%, un 10% o un 5%, que sería desde ese 30%, ¿verdad? Para el fondo individual del retiro. Ok, ¿y el otro porcentaje a qué lo destinas? ¿A qué tipo de ahorro? No, pues acuérdate que el ahorro es previsión. Ajá. A comprar un artículo, un mueble, a comprar una casa, etcétera, ¿verdad? Porque los que somos asalariados, que no manejamos negocios, dependemos de nuestro trabajo. Sí. Y obviamente es muy difícil comprar al contado ciertos artículos, ¿no? Ciertos satisfactores. Una casa no la compras al contado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a tu expectativa te endeudas, ¿sí? Pero obviamente tu capacidad de pago tiene que estar en ese 70%. Okay. Te resta. ¿Y el ahorro para qué? Bueno, el ahorro es previsión, prever enfermedades, una preparación profesional, insisto, comprar un auto, comprar una casa, etcétera. Pero de ese 30% se recomienda que el 5% o un poquito más sea para tu futuro de descanso. Ok. ¿Sí? Y bueno, hay mecanismos en los que se puede depositar. Yo estoy esperando, porque decían que era muy fácil, que en un Oxxo, ya estoy diciendo en una tienda de conveniencia, ¿sí? Con tu número puedes depositar lo que sea, de tal manera que si vas a comprar algo, una cartón de cerveza, si te sobran 50 pesos, pudieras depositarlo. No lo retiras, Ajá. Lo que entra no se retira. Hay posibilidades de, si te encuentras desempleado, fíjate lo que corresponde a la ley. Si te encuentras desempleado, te pueden dar hasta el 30% de lo que tienes guardado. ¿Sí? Pero te quitan semanas cotizadas, ¿no? O algo así. Ah, sí, te quitan. Acuérdate que tú te sales del seguro por desempleo y tienes todavía 45 días. Ajá. Son esas 5 semanas y media, ¿verdad? Digo, 4 semanas y media. Pero no cotizas, pero te dan, cuando sales hasta 45 días, pero te dan una parte como una especie de seguro de desempleo tuyo propio. Ajá. Tuyo, ¿sí? Y también dicen que cuando se va a casar la gente. Okay. Sí, cuando el matrimonio, hay para los que son solteros, o somos,
hay un fondito ahí que Sí. te pueden dar, pero no es recomendable, obviamente. Ajá. En todo caso, lo que tú planteas, Gustavo, es, pues sí estamos jodidos, ¿sí? Lo que pasa es que ahora hay varias condicionantes que Es no que- favorecen, mira. Perdón, sí que te interrumpa, pero va mucho también de la cultura del mexicano, ¿no? Que es algo que ha salido en los diferentes episodios del podcast, que es la educación. Y tú decías, se recomienda ahorrar el 30% y el 5% mandarlo A tu fondo de retiro. a tu fondo de retiro, pero no lo hacemos. Si tú vas acumulando el fondo de retiro, por ahí dicen que de 3.500, 3.800 que te dan al mes, cuando estés retirado, puedes subir hasta 10, 15,000 al Ujú. mes, que tampoco es mucho, pero ya cubre más tus necesidades Sí. de descanso en el periodo de jubilación. Ahora, la Ley Federal del Trabajo nueva, que se aprobó hace alrededor de 7 años, pues tampoco favorece los derechos laborales. Ok, Es decir, tú ingresas a trabajar y hay más flexibilidad en la contratación. Y la contratación implica que te pueden contratar por 4 meses y luego despedirte. sí. Y eso también implica el outsourcing, que es la subcontratación, que son las empresas que tú has de conocer, Ujú. ¿sí? Que hacen que la aportación tripartita cada vez sea menos. Menos no en el 6.5 de tu sueldo, sino en el número de aportaciones. Ok. ¿Sí me explico? Yo trabajo 4 meses y ya me despidieron. Y voy a estar 2 meses sin empleo. Ya no coticé ni aportaron 4 semanas, más que esos 45 días que sí, ¿verdad? Que son para el Seguro Social. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bien, porque se resuelve un problema que se va a ir incrementando con el tiempo. Y sigue subiendo el promedio de vida. Sí. Bueno, pues mal, porque si no eres previsor, si no piensas a futuro, pues vas a tener muy poco fondo de retiro que te van a entregar mensualmente. Hay que tener el ahorro voluntario para el fondo de retiro. ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Es decir, si le preguntan a uno, ¿qué hubieras hecho? Yo creo que se debe haber calculado que si el Estado y los empresarios y tú aportaban 100, por decirlo así, 100 a ese fondo solidario, que ese fondo solidario siguiera funcionando con 30 Ujú. y los 70 fueran para la cuenta individual. ¿Por qué? Porque esos 30 como fondo solidario es obviamente menos aportación del Estado y la aportación del empresario y del trabajador ahí irían en esos 30 para tener una especie de respaldo mínimo, Ok. aparte del fondo de retiro. Un fondo solidario o un fondo gubernamental, pues, tripartita, que hubiera quedado ahí como una especie de colchón para tu vida, ¿no? Para tu vida futura, de un respaldo de seguridad. Es decir, si a mí me van a dar 3.500, 3.800, 4 al mes, bueno, que el Estado por lo menos me diera 1.500. Ujú. Ya fueran 5,000, 6,000 pesos. ¿Sí me explico? Pero no fue así. O sea, Ok. estamos hablando de lo que no fue. Yo creo que hubiera sido una alternativa para el futuro de las personas y su bienestar en esa famosa reserva de salud de la que hablamos. Una vez escuchaba a un profesor que me dio clases a mí de Derecho Laboral en la especialidad, que él tenía una tesis y proponía de que cuando fuéramos a comprar, muy parecido a lo que comentabas, que ya se puede hacer de que ahorras en las tiendas de conveniencia, Sí. pero que tú trajeras o que trajéramos nosotros una tarjetita en la que en lugar de pagarnos el 16% de IVA que pagamos ahorita, pagáramos el 15% y ese 1% adicional se fuera a nuestro fondo de ahorro. Puede ser. Es decir, son alternativas, pero, Gustavo, estás hablando aquí de una intervención del Estado en la economía. Sí. Bueno, este fondo de retiro individual se diseñó cuando llegaron gobiernos neoliberales, o sea, gobiernos de derecha o de centro derecha. ¿Sí? Los gobiernos de izquierda o centro izquierda son más proclives a los fondos solidarios. Ujú. Por ejemplo, Argentina, con Cristina Kirchner, eliminó los fondos individuales. Ok. O sea, todo lo pasó otra vez a fondos solidarios. Yo creo que puede haber una alternativa doble o bipartita, ¿no? Ajá. Un fondo de reserva, una especie de respaldo, ¿sí? Que amortigüe
el poco o lo que tengas que te entregarían en un futuro con un respaldo que amortigüe con un fondo solidario del Estado, que sería mucho menos la aportación, pero habría ahí un fondo que te garantizaría un incremento a lo que te daría el fondo de retiro individual en estas empresas privadas de fondos de retiro. Ok. ¿Sí? Pero no fue así, digamos. O sea, no desde es así. tu perspectiva... Por ejemplo, discúlpame. Sí, por eso. Bueno, del 15% de IVA, del 16%, tienes razón, ¿por qué no? Si yo estoy pagando ese impuesto, ¿por qué no me destinas una parte de ese impuesto a mi fondo individual? Porque creo que ahí podría funcionar hasta las personas que no son trabajadoras, claro, los freelance y todos ellos, que un porcentaje les garantice el retiro, porque quieras o no es una tendencia a la alza, muchas personas que no están dados de alta por diferentes regímenes de contratación y que no tienen seguridad social, se la puedes garantizar así. Acuérdate que el 57% de la población económicamente activa en México no tiene seguridad social. De cada 157 no están registrados en el seguro ni en ningún lado. ¿Sí? Ahora hay esquemas, por ejemplo, si yo soy buen trabajador y soy productivo en la empresa, ¿por qué no me das un premio? Sí. Y la empresa te dice, ¿sabes qué? Te voy a depositar un premio en tu fondo de ahorro individual. Y que le diga el Estado, ¿cuánto le depositaste? Pues le deposité 100 porque es muy productivo. Dedúceme 30 o 20 del impuesto sobre la renta. Y ahí ganan todos, ¿no? Sí. El empresario paga menos impuestos, el Estado está garantizando el futuro de su población y el trabajador pues ya tiene un premio para el futuro. Pero bueno, son esquemas que se nos pueden ocurrir y los podemos proponer. En todo caso, ya viene una reforma al sistema. Hay quien dice que la edad debe subir porque ya vivimos más, de 62 a 65 o de 60 a 65 años de vida laboral, vida productiva. Obviamente los sindicatos se han opuesto, pero los empresarios, algunos funcionarios de Hacienda, el Banco de México dicen que debe subir la edad. Primero para tener más dinero, más aportación. Y segundo para los que vienen atrás, que yo estoy en ese esquema, que aún tenemos una especie de fondo solidario aparte del fondo individual, pues sea menos la carga. Pero ya Andrés Manuel López Obrador ya dijo, en lo que a mí respecta, no estoy de acuerdo con que se incremente la edad de jubilación. Y lo argumentó, dijo que la raza necesita y tiene el derecho al descanso. ¿Sí? Sí. Bueno, pues viene esta discusión ya pronto en la Cámara de Diputados y en el Senado respecto al sistema de ahorro para el retiro. ¿Sí? Bueno, ¿y qué opinas sobre ahorrar en instituciones que no sea ese ahorro voluntario? O sea, llámese aseguradoras por aparte. Lo que pasa es que los montos son más altos. El promedio de los trabajadores no tiene la capacidad de ahorro que exigen estas financieras, ¿no? ¿Sí? Si tienes la capacidad, obvio que te van a dar más rendimiento anual que la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Sí te van a dar más rendimiento. En un promedio 2.5% arriba, promedio, ¿sí? Pero si tienes esa capacidad de ahorro, ¿sí? Y luego en estos aseguradoras y fondos, pues también hay riesgo, porque ellos ¿de dónde te dan su interés? ¿O de dónde te dan tu premio, tu rendimiento? Juegan el dinero de la gente, con todo derecho para conseguir financiamiento, otorgar financiamientos y tener ese rendimiento que te dan a ti lo que corresponde y ellos se quedan. O sea, utilizan tu dinero para financiar. ¿Sí? Pero ellos de ahí obtienen tu comisión y su comisión de ellos, ¿verdad? Tu rendimiento y su comisión. Pero son riesgo. Yo creo que lo que debe hacer la raza es dos cosas. La primera, ¿cuánto cobran de comisión? Las empresas estas. Te digo, está alrededor del 1.2% promedio, ¿sí? Sobre tu saldo, ¿sí? Primero. Y segundo, si hay ahorro voluntario, ¿cuánto es el rendimiento? ¿Sí? Es decir, a ti te cobran una comisión por manejar tu cuenta, pero te deben de rendimiento. Pero si tú tienes un ahorro voluntario, que hay mecanismos, se hace hasta por el teléfono celular el pago del ahorro voluntario, por ahí leí.
Pero si tú haces ahorro voluntario, hay que verificar en estas empresas privadas de sistema para el retiro qué comisión te cobran y cuánto rendimiento te dan al ahorro individual. El ahorro individual tiene más rendimiento, ¿sí?, que el ahorro obligatorio, ¿sí? Por eso hay que prever, y la recomendación o el comentario es, bueno, aunque tú no estés trabajando, aunque tú no estés registrado en una empresa, si te mueves como freelance, como dicen, tienes posibilidad de pagar, ¿sí? De pagar y ahorrar para tu retiro. Creo que el mínimo son 50 pesos, creo, mensuales. Bueno, pues si hay capacidad de ahorro, pues hasta 300, 500, ¿no? A ver cuánto. Y ya vas asegurando el futuro. Sí. Mira, como dijiste tú, Gustavo, hay tradiciones que se están pues relegando, ¿no? Hace años los padres confiaban en que los hijos los iban a cuidar y a mantener en su vida de pensionados o de jubilados. Y sucedía. Por ahí hay gente que, bueno, pues no se casaba por cuidar a los padres, ¿no? Sucedía. Que hasta por tradición alguien se tenía que quedar, ¿no? Que quedar. A mí me tocó. Okay. Muy bien. No por obligación, ¿verdad? Pero ya eso ha ido mermando. Y ahora no te debes, y esto es correcto, no te debes de fiar de tus familiares cercanos o lejanos para tu vida futura de descanso. Acuérdate que jubilación viene de jubileo, viene de alegría, ¿sí? La jubilación es, ya trabajé mucho, ahora voy a hacer las cosas o las acciones, actividades que me gustan más. Para eso es la jubilación. Y eso da alegría. Pues no te confíes y ve asegurando que esa vida de reserva de salud pues tenga los medios para tener una vida digna. ¿Sí? Excelente, está súper bien el consejo que nos estás dando a los jóvenes y a los no tan jóvenes que escuchan, pues para ir previendo toda situación para cuando llegue esa parte de júbilo que nos platicas. Y ya para casi concluir, hay ciertas preguntas que le hago a todas las personas que están aquí en el podcast, pero que no necesariamente son del tema que estuvimos tratando. Entonces la primera pregunta, y creo que más o menos sé por dónde irá la respuesta, es ¿qué música utilizas tú para trabajar? Bueno, a mí me gusta el buen rock y en especial la música de los Beatles, que es maravillosa. Y también parte de instrumental como New Age y otras, ¿verdad? Pero sobre todo el buen rock y sobre todo los Beatles. Si tuvieras que recomendar alguna película, alguna serie o algún libro que te haya volado la cabeza, ¿cuál recomendarías? Bueno, las tres cosas. Serie, que es ya viejita, se llama El precio del deber, que era una estación de policía en una ciudad grande de Estados Unidos, pero lo que realmente sucedía, no esa serie de policías héroes y totalmente morales y éticos, no, lo que realmente sucedía. El precio del deber, que en inglés es Blue Streets. Libro, El Conde de Montecristo. Es histórico, nos muestra la transición del feudalismo al capitalismo y es una historia no de venganza, de justicia. El Conde de Montecristo. Y película, pues hay dos que me gustan mucho, ¿sí? El bueno, el malo y el feo. ¿Con Clint Eastwood? Clint Eastwood, sí, porque es un medio ahí en la guerra civil de Estados Unidos. No todos andaban por la liberación de los esclavos, también había transotas ahí. Y otra película es La vida es bella. Que pudiera ser medio idílica, ¿no? Pero es una muestra de que a pesar de las peores condiciones humanas, buscar la alegría y transmitirla a los demás. Otra pregunta que está más enfocada a lo mejor la raza que está en la industria, pero a lo mejor por todo el conocimiento que tienes en cuestiones económicas, sociales, culturales. Un problema que ataca mucho a la industria, sobre todo aquí en nuestra región, es la rotación de las personas que trabajan. ¿Es un síntoma o es una enfermedad? Lo que pasa es que la rotación se debe a varios aspectos. El principal es el ingreso. ¿Sí? Y lo peor del caso es que hay gente con menos ingreso que por 100 pesos pueden cambiar de trabajo. ¿Sí? No, hasta por menos. O hasta por menos. Hasta cierto nivel de ingreso, porque no le puedes criticar a una persona que tiene menos ingreso que no se cambie. Está buscando su mayor beneficio. Hasta cierto nivel de ingreso, creo que se debe
colaborar con una organización empresarial dando toda la capacidad profesional, ¿sí? Aplicando el conocimiento especializado. No tanto porque te garantice la antigüedad de la empresa, sino porque puedes crecer en experiencia y puedes crecer en la perspectiva que tienen los demás sobre ti. Okay. Es decir, hasta cierto nivel de ingreso, no cambiarse de empresa, continuar colaborando, contribuyendo, por la experiencia que vas adquiriendo y por la expectativa que generas en las personas en el entorno. Ok. ¿Sí? Y la última, y en la que casi todo el mundo patina, es, si fueras yo, ¿qué te preguntarías? Si fueras tú, ¿qué me preguntarías a mí? Ajá, o sea, ¿Qué si tú fueras yo, ¿qué te preguntarías? ¿Algo que se me haya escapado o algo que quisieras comentar? ¿Del tema o de otra cosa? De lo que quieras. Pues yo haría esta pregunta. Creo que en este momento México está en un proceso de cambio. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo para contribuir al proceso de cambio o nada más eres espectador y crítico? Ok, y la respuesta sería... Haz todo lo posible por comprender esta transición, contribuir con tu mínimo esfuerzo y participar en los procesos de cambio desde una perspectiva social, política o empresarial. Ok. ¿Sí? Pues José María, muchas gracias, Gracias. por recibirnos aquí en tu oficina. Ahorita vamos a seguir con la parte de Agustín Leal, que también nos va a estar dando su opinión desde la perspectiva de él como asesor de seguros que nos recomienda a todos nosotros. Pero aquí terminamos con José María. Muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, pues nada más hay que tomar conciencia de nuestro futuro. Creo que el ahorro voluntario es importante, me lo aplico a mí mismo. Y yo le diría a la gente, a los muchachos, a la raza, entérense, lean de lo que está pasando. No se vayan por las fake news ni por lo que les digan. Yo recomiendo que la gente lea los que generan opinión. Okay. En especial, leer los artículos de opinión de La Jornada. Son muy precisos, son objetivos, son críticos, para que podamos comprender a ciencia cierta lo que está pasando en México y podamos enterarnos y contribuir. No ni muy a favor ni muy en contra, simplemente enterarnos de lo que está pasando y contribuir. ¿Cómo? Bueno, con tus vecinos, con tus familiares, observando las noticias, criticando lo que pasa en el buen sentido, pero no quedarse solo como espectadores en estos momentos importantes de cambio histórico. Ok, si la raza que nos está escuchando quiere seguir sabiendo tu opinión o escuchar tu programa de radio, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Puedo decir la estación? Sí, claro. Bueno, en Radio Coahuila los sábados a las 12 del día está el programa de Road Studio de los Beatles. Okay. Con su entorno histórico y sus canciones. A las 4 de la tarde en Radio Guadec. Igual el sábado. El sábado está Enciclopedia del Rock, que es la historia y canciones de un grupo o de un cantante o una cantante. Eso a las 4. Y a las 5 otro programa de los Beatles que se titula Octopus Garden, que es el jardín del pulpo de los Beatles, el paraíso poético musical de los Beatles. Y también, pues si nos quieren leer en Vanguardia, los lunes, corresponde de este lunes, no al otro, un lunes cada 15 días, escribimos de economía y política en Vanguardia. ¿Sí? Ok, en Vanguardia lo pueden checar tanto físico como electrónico. Claro, muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias y continuamos con la parte de Agustín. Muy bien, muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Sí.